Bien, vamos a ver sobre actuadores de giro, ¿no es cierto? Actuadores de giro, pinzas y motores neumáticos. Para empezar, nosotros dentro de la neumática, eh, con el tiempo se ha ido ampliando el campo de aplicación de la neumática, ¿no es cierto? Y con ello también se han ido perfeccionando componentes que antes ya existían. Eh, y han surgido nuevas ideas, nuevos diseños. Entonces, esto depende de los procesos de automatización que van surgiendo con nuevas demandas. em, entonces, esto obliga a los fabricantes a tener nuevos diseños y hacer los diseños que ya tenían antes un poco más eficientes. Entonces, dentro de lo que son los actuadores neumáticos, nosotros vamos a darnos cuenta de que estos actuadores neumáticos, primero ya existían desde antes, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, no es algo reciente, pero es algo que se ha venido trabajando, ya que eh, hay ambientes en los que no se puede usar un actuador hidráulico, tampoco se puede usar un actuador eléctrico, tiene que ser un actuador neumático por temas de seguridad, por diferentes temas, ¿no? Entonces, ese es el motivo por la que ha obligado a que los actuadores neumáticos que antes existían se vayan perfeccionando poco a poco. Vamos a comenzar viendo el actuador de giro tipo cremallera. El actuador de giro tipo cremallera, eh, ustedes verán que tiene este símbolo. ¿Alguien me puede decir cómo se describe ese símbolo? Esa no es una compuerta lógica. No, no. Dentro de la simbología neumática, ese símbolo, ¿cómo se describe ese símbolo? No es un actuador. Ya, ese es un actuador de giro, ¿no? Pero no es como tal un motor, ¿no es cierto? No es como tal un motor, sino más bien quiere decir un actuador de giro limitado. No es un motor, es un actuador de giro limitado, ¿ya? Ya vamos a ver por qué tiene esta simbología. Bien, este es un actuador de giro tipo cremallera. Como ustedes se darán cuenta en esta parte de aquí, nosotros tenemos la cremallera y toda esta parte de aquí forma parte de un pistón que tiene dos émbolos, miren, dos émbolos. Entonces, ¿para qué es ese pistón de dos émbolos? Es porque el aire que entra por aquí, ¿no es cierto? Eh, es un aire presurizado, por lo tanto va a empujar a este pistón, ¿no es cierto? Lo va a empujar hacia la derecha, ¿no es cierto? Y cuando lo empuja hacia la derecha, ¿no es cierto? Lo que hace es que aquí tiene una cremallera, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es una cremallera? Eh, Cremallera es, ¿cómo le explico? O sea, es una rueda dentada. Sí, es una rueda dentada Exacto. No que rueda mueve. dentada, ¿no? Bueno, Sí, sí, ya. bueno, eh, un ejemplo sería en algunas puertas eléctricas, tienen un sistema de cremalleras que se acciona, o sea, eso rueda y está acoplado es como una platina, algo así, dentada también, que se mueve cuando se mueve el piñón. Ya. No sé si me entendió. Yo sí le entendí. ¿Sus compañeros le entendieron?
Sí. Muy bien. Prácticamente internamente lo que tiene es lo siguiente, ¿no? Esto de aquí es la cremallera. Esto de aquí es la cremallera. En realidad, toda esta parte de aquí es, es un vástago dentado. Ese vástago dentado se le conoce como cremallera. Ahora, digámoslo así, este eje de aquí, ¿no es cierto? Este círculo de aquí, ¿no es cierto? Que en realidad es lo que va a girar, el círculo que en realidad es lo que va a girar, tiene en su parte inferior, un engranaje. Entonces, este engranaje lo que hace es engranar perfectamente, ¿no es cierto? Engranar perfectamente con los dientes de la cremallera, de tal manera que cuando la cremallera se mueve, ¿no es cierto? Se va a mover rotativamente este eje de aquí, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos ahí, el, el, eh, unos numeritos, ¿no es cierto? Unos numeritos. Y a estos numeritos le voy a ir dando nombres, ¿no es cierto? Primero que todo, este es el vástago del pistón. Este es el vástago del pistón, ¿ya? Este es el vástago del pistón. Este es el cuerpo del, del actuador de giro, sí, del actuador. El número 3 indica dónde está la cremallera y el 4 es el, el dispositivo de giro o la acción de giro de todo este sistema, ¿ya? Ahora, este sistema está diseñado para que pueda girar 360 grados. Este sistema está diseñado para que pueda girar 360 grados y prácticamente lo que hace este sistema, como lo podemos ver en la parte derecha, es que cuando ocurre una fuerza lineal, ¿no es cierto? La cremallera lo que hace es transmitir en una fuerza rotacional. Es decir, transforma la energía mecánica lineal que puede producir un cilindro en una energía mecánica rotacional, ¿ya? Prácticamente eso es lo que hace este actuador de giro tipo cremallera. Estos actuadores de giro tipo cremallera también son denominados cilindros rotativos. Son denominados cilindros rotativos. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No tienen ninguna pregunta. ¿Está todo claro? Bien, los diámetros de pistón más usuales oscilan entre los 32 milímetros y los 200 milímetros, con ángulos de giro de 90, 180 y 360 grados de acuerdo a la aplicación. El par de giro que puede tener estos actuadores tipo cremallera puede ser hasta 100, hasta 1000 newton, hasta 1000 newton metros, ¿ya? Por favor, anotar eso, es importante. Dije, disculpe, podía repetir, no lo escuché porque se me fue el internet. Ya. Los diámetros más usados, ¿no es cierto? En los que oscilan estos pistones de aquí, ¿no es cierto? Son hablamos de este diámetro de aquí, ¿no? Entre 30 milímetros hasta 200 milímetros. Esto depende mucho de la aplicación que vaya a tener estos actuadores tipo cremallera. Pueden tener ángulos de giro de 0 a 90 grados, de 0 a 180, de 0 a 360 grados.
y pueden alcanzar pares de giro de hasta 1000 newton, es decir, 1 kilonewton metro. ¿Listo? 1 kilonewton metro. Es el máximo par que puede alcanzar este actuador de giro tipo cremallera. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ahora, este es un actuador de giro tipo cremallera con un pistón o de pistón simple. Vamos a ver el siguiente y vamos a darnos cuenta que este es un actuador de giro tipo cremallera de doble pistón. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Este es un solo pistón, ¿no es cierto? Ingresa el aire por aquí, se mueve el pistón, se mueve el cilindro, se mueve el pistón, ¿no es cierto? Se mueve en este sentido, ¿no? Si se mueve a la derecha, se mueve en este sentido, en el sentido horario, el dispositivo de giro. Si ingresa de derecha a izquierda, se mueve en sentido antihorario, ¿ya? Ahora tenemos el de doble pistón. El de doble pistón tiene prácticamente la misma función, solo que tenemos dos pistones, ¿no es cierto? El primer pistón, el segundo pistón. Estos dos pistones van a hacer que se mueva, estos dos pistones van a hacer que se mueva de forma sincronizada, ¿ya? Estos dos pistones van a hacer que se muevan de forma sincronizada. Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es dos cremalleras, la cremallera del pistón 1 y la cremallera del pistón 2, ¿no es cierto? Entonces, el aire ingresa por A y por B al mismo tiempo. Es decir, si yo estoy controlando con una válvula, de distribución este actuador de doble pistón, tendría que poner un raccord en T, ¿no es cierto? Para que el mismo aire que sale de la válvula de distribución accione la entrada A y accione la entrada B. Entonces, cuando se accionan las dos entradas, los pistones se mueven hacia adentro, es decir, este pistón se mueve hacia acá, hacia adentro, y este pistón se mueve hacia adentro, ¿no? Y eso hace que el dispositivo de giro, ¿no es cierto?, se mueva en sentido horario. ¿Ya? Cuando yo quiero que se mueva, que regrese a su punto original, ¿no es cierto? Es decir, que los pistones regresen a este punto de aquí, a este punto de reposo, el aire entrará por C, ¿no es cierto? Y moverá los pistones hacia su punto original. Entonces, este es un actuador de doble pistón. ¿Tienen alguna pregunta de cómo funciona esto? Ahora, ¿cuál creen que sea la diferencia entre un actuador de pistón simple y un actuador de doble pistón? El actuador de doble pistón alcanza un par de giro de hasta 1750 newtons metro. El actuador de giro de doble pistón puede alcanzar un par de giro máximo de hasta 1750 newton metro, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Pueden tener las mismas características de los pistones normales, que pueden ser desde 32 milímetros hasta 200 milímetros de diámetro. Pueden tener giros limitados de 90, de 180 y hasta de 360, ¿ya?
Eh, y la diferencia es que estos actuadores de doble pistón pueden alcanzar mucha más fuerza en su giro, ¿no? Es decir, tienen un par mucho más fuerte, ¿ya? ¿Por qué tienen un par mucho más fuerte? Porque la fuerza de este pistón simple, la fuerza lineal de este pistón simple, solo depende de un pistón, acá depende de dos pistones. Entonces, de alguna manera, suman las dos fuerzas y pueden tener un poco más de par, ¿ya? Vamos con el siguiente. Mucho ojo que la diferencia entre el símbolo de este actuador neumático, ¿no es cierto? Con este símbolo de este actuador neumático es el mismo, ¿no? Vamos con el siguiente. Y el siguiente, esperemos que pase. Ya. El siguiente es un actuador de paleta simple y de paleta doble. Entonces, miren el símbolo. El símbolo no ha cambiado. Es un actuador de giro limitado, ¿no? No es un motor, es un actuador de giro limitado. Entonces, de aquí sale este símbolo, sale de esto, ¿no? Miren, el aire ingresa, ¿no es cierto? El aire sale. Entonces, más o menos esta simbología de aquí tiene este, em, esta forma, ¿no? Entonces, este actuador de paleta lo que tiene prácticamente es una paleta, ¿no es cierto?, que se pega a las paredes de esta estructura, ¿no es cierto? Entonces, tenemos eh, que el número 2, es la pared de la estructura eh, circular de la paleta. El 3 es la paleta, el 4 es el área, digamos así, donde está el aire sin comprimir, y el 1 es el área donde está el aire comprimido. Entonces, el funcionamiento es simple, ¿no? Esta paleta está sujeta a un eje en este punto, ¿no es cierto? Este eje le permite girar. Entonces, aquí hay un pequeño sello. En este punto hay un pequeño sello para que el aire presurizado que entra no se escape por esta, por esta parte de aquí, ni tampoco cuando se mueva esta paleta genere mucha fricción. Entonces, por lo tanto, hay un pequeño sello con rodamientos que va a permitir que la paleta gire, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esta paleta simple? ¿No es cierto? Que significa que solamente hay una. eh, la paleta, cuando ingrese el aire, se va a mover en sentido horario. Cuando ingrese el aire por este punto, ¿no? Cuando ingrese el aire por este punto, va a moverse en sentido antihorario. Esta paleta tiene giro limitado. Esta paleta tiene giro limitado. Puede ser un giro de 180 grados o más, pero no puede ser un giro de 360 grados. Esta paleta se utiliza para más o menos un limpia parabrisas industrial, ¿ya? Para algunas aplicaciones como un limpia parabrisas industrial. ¿Sí está claro? Sí. Ya. A ver, esta paleta simple, perdón, aquí me equivoqué, puede alcanzar un máximo de 270 grados. No más de 270 grados, ¿ya? Me equivoqué al decir 180, es un máximo de 270 grados, pero no llega a los 360 grados, es un giro totalmente limitado. Esta paleta de doble, como ustedes se darán cuenta, es un poco más, digamos así, más compleja en su construcción, ¿no es cierto? Todo lo que está rayado quiere decir que es parte del cuerpo de este dispositivo, ¿no es cierto? De giro, es parte del cuerpo. Podría ser un material de metal, ¿no es cierto? No hueco, esta parte rayada. Y lo que realmente tiene esta paleta es que tiene dos paletas como lo vemos aquí,
orientadas en sentido contrario o más que sentido contrario, orientadas en 180 grados, ¿no? Es decir, de una manera plana. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El aire ingresa por aquí, ¿no es cierto? Aquí está el aire comprimido. Tiene un pequeño conducto, que es lo que muestra el número 6. Tiene un pequeño conducto que conecta con esta cámara de aquí, donde también se llena de aire comprimido. Entonces, cuando el aire ingresa en este sentido, ¿no es cierto? La paleta va a mover, el aire va a mover esta paleta de aquí, pero al mismo tiempo, simultáneamente va a mover esta paleta de acá, ¿no es cierto? Por este compartimiento de aquí, ingresa y mueve esta paleta de aquí, ¿ya? Ahora, esta paleta tiene un giro más limitado. Esta paleta tiene un giro más limitado. ¿De cuánto creen que sea el ángulo de giro de esta paleta? Mm, yo diría que unos 115, 120 por ahí, Sí, unos 100. sí, en realidad las especificaciones dicen que menos de 180, ¿no? Eso dicen las especificaciones, menos de 180 son el ángulo de giro de estas paletas. A ver, estas paletas, eh, esa paleta de aquí, ¿no es cierto? No va a generar mucha fuerza en su giro, mucho par en su giro. En cambio, la paleta número 2 sí va a generar más giro, perdón, eh, hablamos de par, ¿no? De fuerza en el giro, ángulo de giro. De fuerza en el giro me refiero. Entonces, esta paleta de aquí puede llegar hasta los 250 Newton metro en el par de giro, ¿no es cierto? Esta paleta de aquí, ¿ya? Entonces, y puede tener máximo un ángulo de eh, 270 270 grados. En cambio, la segunda paleta, esto no dice cuánto es el ángulo, el par de giro. Ya, la segunda paleta lo que nos dice es que pueden llegar a 90 grados, solamente 90 grados de giro. 90 grados de giro. Y la segunda paleta es la que puede llegar a 250 Newton metro en, en su, en su, en su par de giro, ¿no? En su fuerza de giro, ¿ya? Esta paleta es más débil, pero no tengo el dato exacto de cuánto par de giro tiene esta paleta. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No, No, sí. Muy bien. Vamos con el siguiente. Esta es la pinza neumática. La pinza neumática en realidad es un cilindro. Si se dan cuenta, aquí tenemos un cilindro, ¿no es cierto? Con todas sus partes. Solamente que esta parte del vástago conecta a un sistema de pinzas neumáticas. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, alguien me puede decir qué es, cuáles son las partes de este cilindro, las que se representan ahí? ¿Cuáles son las partes? Ya, eh, ahí tiene es igual que un cilindro neumático, de esos, es de un simple efecto, bueno, de un vástago, por decir. Ahí tiene un émbolo, el vástago, y el vástago está acoplado a un sistema de mecanismo, que es lo que hace que se mueva la pinza. muy bien. Bueno, ahí viendo si el vástago retrocede, pues la pinza se cierra
Y si el vástago sale, o sea, es expulsado, pues la pinza se abre. Y ya. Excelente. Ya. Bueno, a ver, el punto número uno, nosotros le vamos a llamar la garra de la pinza. Al punto número dos, nosotros le vamos a llegar el, el eje fijo donde la garra, este es un eje fijo, ¿no? Este es un eje fijo. Entonces, estos puntos de aquí no van a ser móviles, van a ser fijos, pero van a ser un eje. Entonces, cuando el cilindro sale, ¿no es cierto? Cuando el cilindro sale, prácticamente lo que obliga es que la, la, la garra, la garra se cierre, ¿no? Y cuando el cilindro entra, la garra se abra. Eh, prácticamente es un cilindro que solo incorpora este sistema de aquí, ¿no es cierto? Que es para sujeción. Ahora, este cilindro normalmente eh, puede estar entre los 10 y 25 milímetros. Y en, en, en algunos casos, eh, para, para un mejor apriete puede llegar hasta los 63 milímetros, de acuerdo a la aplicación que se necesite. Ahora, el par que tiene de presión, perdón, de sujeción, esta garra, es de 1100, perdón, 110 newton metros. El par que tiene de sujeción esta garra es de 110 newton metros. Entonces, eso es prácticamente los datos de esta garra. Ahora tenemos dos tipos de, de garras de acuerdo a su cilindro, que es el de doble efecto y el de simple efecto, que incorpora un muelle para el retorno. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? No hay. Bien. Entonces, lo único que hace este sistema es que cuando sale, la garra cierra, ¿no? Y cuando entra, la garra abre. Entonces, eso prácticamente, bueno, no, de hecho, nosotros podemos controlar neumáticamente esta garra, ¿no? Para que se cierre y se abra, ¿ya? Inge, una pregunta. Ajá. ¿En qué, digamos, en qué torno se podría utilizar este tipo de pinza neumática? Porque, o sea, yo he visto que mayormente ocupan lo que son como actuadores eléctricos. Ya. A ver, yo he visto actuadores eléctricos, pero la diferencia o la ventaja de un actuador eléctrico con un actuador neumático es que el actuador neumático es mucho más rápido. Es mucho más rápido y es mucho más barato. Porque si tú ya tienes un sistema neumático instalado, es más económico, o sea, si tienes el sistema neumático instalado, ¿no? Es más económico instalar una pinza neumática que va a consumir el mismo aire comprimido que instalar o comprar un actuador neumático, que el actuador neumático aquí viene con una cremallera y un sistema para abrir y cerrar. Entonces, esas son las ventajas de tener una pinza neumática. Ahora, yo he visto estas pinzas neumáticas, sobre todo en la industria farmacéutica. Yo he visto la pinza neumática. Eh, no tiene mucho que ver, tal vez, o más bien la pinza neumática no puede soportar o no puede abrazar mucho peso, sino pequeñas y livianas, pequeños y livianos envases, digamos así, o piezas, pequeñas y livianas piezas. Entonces, si es que son piezas demasiado pesadas, ya no, la pinza neumática ya no sirve.
Recuerden que solamente tiene 110 Newton metro el par, ¿no? De esta pinza. Entonces, pero sí la he visto, por ejemplo, en industrias farmacéuticas, en industrias, en laboratorios farmacéuticos. He visto estas pinzas neumáticas. También en los... em, no sé si ustedes han visto Iron Man. Iron Man tiene Sí. un robot, eh, un brazo robótico Kuka, ¿no? Entonces, ese brazo robótico tiene una pinza neumática en su herramienta, ¿no? Entonces, de esos robotcitos, bueno, nosotros solíamos hacer prácticas en la universidad y todos los robots, los brazos robóticos que teníamos en la universidad tenían pinzas neumáticas. Entonces, las pinzas neumáticas principalmente sirven para piezas pequeñas, no tan pesadas. Eh, es más recomendable usar una pinza neumática que un actuador eléctrico. Ahora, Ah, ya, hay ya. otro, sí, hay otro tipo, este es un tipo de pinza, ¿no? Y este es un tipo de pinza, este es un tipo de pinza de apertura angular. Hay otro tipo de pinza que se me está pasando y es un tipo de pinza de apertura paralela. Entonces, ese tipo de pinza incluso bueno, es más utilizada, el de apertura paralela, porque prácticamente lo que tiene es, son dos pinzas, funciona exactamente igual, pero aquí tiene una pinza así y aquí tiene una pinza así. Y no se cierra de manera angular, sino se cierra de manera lineal. Es decir, se cierra de esta manera, ¿no? Se cierra y se abre así. Entonces, esta pinza se le conoce como pinza de apertura paralela. Y esta pinza, la que acabamos de ver, se llama pinza de apertura eh, angular. Entonces, esa pinza de apertura paralela es la que más he visto. No sé, la verdad eh, no sé, me parece que en su sujeción es un poco mejor porque se llega a cerrar estos dos al mismo tiempo, ¿no? En cambio, esta de aquí lo que hace es como los dedos que se cierran y tienen que tener precisión en el contacto. En cambio, esta de aquí, como se cierran las dos, no tiene que tener mucha precisión en la ubicación del brazo robótico, si es que se utilizaría un brazo robótico, ¿no? O cualquier elemento robótico para posicionamiento. Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué horas son? Ya, vamos a avanzar rápidamente. ¿No tienen ninguna pregunta? No, dije. Bien, vamos a avanzar. Eh, vamos a seguir. No les escucho a ninguno, solo a Juan le estoy escuchando. Bien, vamos a entrar en motores neumáticos. Motores neumáticos. eh, Ahora sí cambiamos el símbolo, si se dan cuenta. Antes teníamos como un medio círculo, ¿no es cierto? Pero recuerden que este medio círculo significaba, este de aquí, ¿no? Significaba un actuador de giro, pero de giro limitado, que puede ser 90, 180 o 360 grados, o 270 grados también. Un actuador de giro limitado, ¿no? Entonces, ahora sí nosotros tenemos un motor neumático y este sí tiene la circunferencia completa, lo cual significa que tenemos un actuador de giro ilimitado. Entonces, este sistema ustedes ya lo habrán visto, es un sistema de paletas, ¿no es cierto? Este sistema de paletas, ¿no es cierto? Lo que hace es
que estas paletas pueden entrar o tienen un sistema de entrar y salir, como un pequeño resorte. Este resorte hace que estas paletas se peguen a la pared de esta estructura de aquí, ¿no es cierto? De la estructura del motor, se peguen a la pared de manera que el aire que va ingresando, ¿no es cierto? En este caso, este aire de aquí, empuje esta paleta de aquí, ¿no es cierto? Y cuando esta paleta ya se movió hasta este punto, ¿no es cierto? La siguiente paleta se llena otra vez esta cámara de aire y así tiene su giro, ¿no es cierto? Así mantiene su giro. Ahora, eh, toda esta parte de aquí constituye el rotor del motor y esta parte constituye el estator del motor. Entonces, el estator es prácticamente la estructura que tiene el motor y mientras que el rotor es prácticamente las paletas que van a estar dando el movimiento, ¿no? Este sistema, ustedes ya lo habían visto en compresores neumáticos, ¿no es cierto? Rotativos, de paletas. Entonces, es el mismo sistema. Las paletas vienen con un sistema, con un muelle, con un sistema de resorte que lo que hace es que se peguen, ¿no es cierto? Se peguen a las paredes de manera que formen un sello perfecto. Ahora, las entradas vienen por aquí. Algo que se me olvidaba decir, este es un motor neumático, ¿no es cierto? Que puede girar en ambos sentidos, que tiene el giro en ambos sentidos. Entonces, puede girar en sentido horario y en sentido antihorario. Si es que le quitáramos uno de estos, sería un motor que solo puede girar en un sentido. Como este motor puede girar en ambos sentidos, ¿no es cierto? En ambos sentidos, entonces eh, no podemos, no podemos usar esta vía como una vía de escape, porque en cualquier momento se puede invertir el giro. Entonces, ¿qué es lo que se ha diseñado? Que el escape esté por acá. Entonces, las paletas se mueven hasta hasta este punto de aquí, ¿no es cierto? Y en ese punto se escapa el aire, pero ya tenemos otras dos cámaras que están llenas de aire para que se siga empujando el motor, ¿ya? Prácticamente ese es el funcionamiento del motor. Eh, no tiene mayor ciencia, ustedes ya lo han visto, ya lo han estudiado en compresores neumáticos. Y esta es la gráfica, ¿no es cierto? Me gustaría que me ayuden interpretando. Eh, Esta es la gráfica A, es la potencia del motor. La gráfica B es el consumo de aire, ¿no es cierto? Y la gráfica C es el par de giro, ¿no? Es la fuerza que tiene en el giro. Entonces, me gustaría oírle a Emily. A ver, Emily, ayúdeme interpretando este gráfico. A ver. No sé cómo interpretarlo, no, no cómo explicarlo. Vamos, que ustedes ya están terminando quinto, ¿no? Entonces ya son prácticamente profesionales, así que dele. Está en un trabajo y necesita explicar este gráfico de aquí. ¿Qué era, hice una pregunta, qué era este acá que es L sobre eso? L sobre S. LI sobre eso, el que está ahí arriba de los 120. Litros sobre segundo. ¿Es eso? El consumo del aire, sí. Ay. Déjenme ver, es que no sé cómo explicarlo. Muy bien, no sabe cómo explicarlo, ¿no? Mucho ojo No, que usted no, es que si le digo que sí, no, le estaría mintiendo, no sé. Ya, a ver, vamos a ver. Johnny Andy.
¿Está ahí, Johnny Andy? Sí. A ver, ayúdeme explicando este gráfico. La NM es el nanómetro, ¿verdad, Inge? NM nanómetro. No puede ser. Pues que no me acuerdo de eso. No puede ser. Están en quinto. De verdad que están en quinto. Eso deberían saberlo. Y eso lo he repetido toda la clase. Toda la clase lo he repetido eso. A ver, vamos a ver. Eh, Mario Jiménez. ¿Está ahí Marjorie? Quiere que le explique la gráfica, ¿cierto? Así es. Aquí estoy. Está lloviendo. ¿Me escucha? Sí, adelante. Es que está lloviendo. Bueno, ya. Quiere que le explique la gráfica, ¿cierto? Sí, la gráfica, por favor. Verá. Lo que yo le entiendo de ahí, bueno, como Para el consumo del aire. ya, Solo la gráfica A, explique ya. ya. O sea, pero sí le entiendo que está la potencia, el consumo del aire y el par de giro. Pero, o sea, tiene que alcanzar la potencia máxima, o sea, del rendimiento del motor. Bueno, ya me explico usted porque, o sea, el funcionamiento del motor sí, o sea, pero interpretar la gráfica ya me pierdo. A ver, Juan, ayúdeme interpretando la gráfica, por favor. Ya dije. En la gráfica A de la potencia nos dice que, bueno, aquí la potencia máxima está de 2.4 kilovatios. Ese sería el punto, el pico de la gráfica, o sea, de la curva. Sí, de la curva. Ya, que esa potencia va a estar supongamos que sea unos 3.000 y un poquito más revoluciones por minuto. Y a esa potencia y esa velocidad, RPM, va a consumir 120 litros por segundo. Bueno, y aquí podemos interpretar que a mayor, digamos, si seguimos subiendo las revoluciones, se va a bajar la potencia. O sea, sería aquí, mientras mayor revoluciones, menor será la potencia. Y bueno, y así mismo, o sea, aquí la mayor potencia está entre un intervalo. En este caso, aquí a las 3.000 revoluciones está la mayor potencia. Y bueno, así mismo, como es mayor potencia y también así mismo consume, mayor será el consumo de aire. Muy bien. Ya, en la gráfica B, bueno, aquí más es la potencia. Ya. Ya, a ver. Muchas gracias, Juan. Eh, Estuvo bien acertado lo que dijo. A ver, les presiono un poquito porque la verdad ustedes ya tienen que verse como profesionales. Están terminando prácticamente el semestre. Yo estoy considerando que todos van a pasar. Entonces, sí me gustaría que todos ya me dieran explicaciones, no solo a mí, sino a cualquiera, ¿no? Explicaciones ya un poco más profesionales, interpretaciones un poco más profesionales. Estuvo bien, Juan. A ver, vamos a comenzar. La gráfica A es una gráfica de potencia. La potencia se mide en kilowatts o en watts, ¿no es cierto? Ahora, este watts o esa potencia no es lo mismo que una potencia eléctrica, porque la potencia eléctrica eh, tiene que ver con el consumo de corriente y el consumo de voltaje, ¿no es cierto? Consumo de corriente y voltaje. En cambio, aquí la potencia tiene que ver con el consumo del aire, ¿no es cierto? Ahora, em, la potencia, la potencia es, desde el punto de vista físico, es la capacidad que tiene
un sistema físico, en este caso el motor, la capacidad que tiene el motor en realizar un trabajo. Entonces, ¿en qué punto el motor tiene mayor capacidad de realizar trabajo? Aquí. Hablamos de realizar trabajo como mover una carga, como girar con un peso máximo. Entonces, a 3.000, más o menos 3.000 revoluciones por minuto y un poco más, 3.100, 3.200, alcanza su potencia máxima. Es decir, si yo lo pongo a funcionar a 3.200 revoluciones por minuto a este motorcito de aquí, yo puedo decir que este motor va a mover la carga más pesada. En cambio, si yo le pongo esa misma carga a 6.000, ¿no es cierto? No va a mover. Posiblemente no va a mover, posiblemente no lo va a lograr, ¿ya? Eso es por el punto de potencia. Ahora, potencia está en este punto. Ahora vamos con el consumo, bueno, vamos con el C, que es el par de giro, ¿no es cierto? El par de giro prácticamente es la fuerza que tiene el motor cuando gira. Me parece que sí les había dicho, siempre les digo, mientras mayor velocidad, menos fuerza, mientras menos velocidad, más fuerza. Eso es lo que se refleja aquí. Entonces, el punto es que en este punto de aquí, ¿no es cierto? Yo puedo tener mucho par, ¿no es cierto? Puedo tener mucho par, pero poca velocidad, ¿ya? En este punto de aquí yo puedo tener mucha velocidad, pero poco par, es decir, poca fuerza. Entonces yo aquí solamente giro por velocidad, pero si yo con el dedo, o no vayan a meter el dedo, pero si yo con un guante y con la mano intento frenar el motor a esta velocidad, el motor no va a tener la fuerza como para seguir girando, sino va a frenarse, ¿no? Y el consumo del aire es que cuando tiene menos velocidad, consume poco aire, que es este de aquí, ¿no es cierto? El consumo del aire, litros por segundo, consume poco aire. Mientras más velocidad, consume más aire. Ahora, este punto de aquí es el punto de máxima potencia, miren. Este punto de aquí es el punto de máxima potencia, donde se cruzan las gráficas. Es el punto donde más potencia tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo una buena velocidad, tengo un buen consumo de aire, ¿no es cierto? Y tengo un par equilibrado. Entonces, prácticamente este es el equilibrio de mi motor. O sea, ustedes cuando vean estos gráficos pueden decir, más o menos a 3.100, 3.200 revoluciones por minuto, este motor funciona excelentemente. Si le subo hasta 7.000, va a girar rápido, pero no va a tener fuerza. Si le bajo, ¿no es cierto? Va a girar lento, no voy a tener tanta potencia, va a consumir menos aire, aunque tenga mucho par. Pero a esta velocidad es el punto de máxima potencia. Es lo que me dice este gráfico, ¿ya? Bien, ¿tenemos tiempo? Ya no. Bien, vamos a quedar ahí. Solo nos falta 2 diapositivas más y ya se termina el semestre, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Que pasen bien. Por favor, estudien, revisen. Prepárense, puede haber una pruebita mañana. Una prueba sorpresa, como para despedir el semestre. Que pasen bien, que tengan buen día. Nos vemos.